Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El pasado lunes, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, sancionó la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, con la que abrió las puertas a la construcción de miles de soluciones habitacionales a bajas tasas de interés y subsidios focalizados. La norma, de carácter permanente, da vida a la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos como autoridad que dará sostenibilidad a las políticas y estabilidad presupuestaria al rubro. El gobernante, en su alocución, precisó que se trata de más de 25,000 viviendas anuales, entre estas unas 4,000 que prácticamente donó el Estado a familias más necesitadas. También Hernández calificó la jornada de histórica y subrayó que instala una política con su institucionalidad correspondiente que garantizan cierto nivel de certidumbre para que la gente tenga acceso a una solución habitacional. El comisionado de Convivienda, Sergio Amaya, por su parte, afirmó que la nueva ley sienta las bases para reducir el fuerte déficit habitacional que históricamente arrastra el país, para que los connacionales puedan adquirirla mediante financiamiento. Los desarrolladores privados de proyectos habitacionales destacaron que unas 10,000 viviendas serán construidas cada año con la sanción de dicha ley. El señor presidente nos pidió que pudiéramos trabajar en un producto financiero para atender este segmento que nunca había sido atendido, expresó Amaya. Las tasas de interés para el caso son sumamente bajas, nunca antes vistas en Honduras, ya que el gobierno de la República piensa en la necesidad de la población, que urge de facilidades para que este proyecto llegue a miles de familias. La idea es crear una serie de soluciones habitacionales en vivienda multifamiliar en cuanto a atacar el déficit de vivienda en el área de la capital, señaló. El proyecto es muy ambicioso y fomenta la competencia de la inversión privada porque el Estado no construye, sino que promueve las inversiones, dijo. De forma paralela, en la actualidad se ejecutan 5 proyectos de vivienda social en la ciudad de San Pedro Sula, que suman más de 1,000 casas. El gobierno también promueve la edificación de vivienda social con alianzas público-privadas, iniciativas que resultan insuficientes ante la actual demanda de viviendas. Otra iniciativa estatal es la Comisión Nacional de la Vivienda y Asentamientos Humanos con Vivienda, que dispone de bonos de entre $1,300 y $13,800 para familias con ingresos bajos que opten a una vivienda propia. Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción Chico, dijo por su parte esperar que las sugerencias y recomendaciones aportadas durante todo este tiempo se tomen en cuenta para tener una ley más equitativa, justa y con el consenso de todos los actores del sector. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Si usted no tiene casa, ponga atención a este programa. Estaba platicando antes de entrar al aire de cómo la gente puede acceder a estas casas. A ver, compañeros, pongan atención. Yo recuerdo que una vez el presidente Hernández, en una entrevista que le hice en la Casa de Gobierno, me habló de este proyecto y ya se está haciendo una realidad. Esto es un programa para la gente que no tiene casa y que conozcan los proyectos que se están desarrollando y las facilidades que hay, aparte de un bono que da el gobierno, para lo que es luego de la aprobación de la ley de vivienda. Primero saludo al señor ministro de la Presidencia de la República, el abogado Eval Díaz. Ministro. Un gusto, Raúl. Gracias por estar acá. ¿Qué significa la aprobación de la ley de vivienda y asentamientos humanos? Yo quiero explicarle al pueblo hondureño que, a diferencia de otros proyectos, que primero se crea una institución, después se crean las cosas y después se sale al mercado a ofrecer las soluciones, quisiera narrar un poquito la historia. Fíjese que cuando el presidente Hernández asume la presidencia en el primer gobierno, me pidió a mí dirigir una delegación que visitara varios países para ir a ver las mejores prácticas en materia de vivienda. Y nos fuimos a Colombia, fuimos a Ecuador, fuimos a México, fuimos a Panamá y visitamos los multilaterales, Banco Mundial, BID, que le apuestan a este tema de vivienda social, porque es un reto crear programas de vivienda social para que tenga acceso la gente que nunca tiene acceso a los programas y a los créditos para vivienda, y también la clase media.
Y allá nos dimos cuenta que todos esos países tienen programas, pero tienen una institución que define las políticas públicas para echar a andar los proyectos de acceso a la vivienda como un derecho humano. Luego, nosotros le recomendamos al presidente que creara una comisión y se crea Convivienda. Solo una pregunta, de esos países que visitaron, ¿dónde vio el mejor modelo, el que más se adapta a la realidad de nuestro país? Son diferentes realidades, pero creo que los modelos que más impactaron fue el modelo de Colombia y el modelo de México. México venía de una gran experiencia, ellos tuvieron el boom inmobiliario, se pusieron a hacer viviendas fuera de la ciudad para llevarse a los trabajadores fuera de la ciudad y casi quiebra el sistema financiero mexicano porque los trabajadores, aunque eran casas bonitas, con todos los servicios, pero estaban muy lejos de los lugares de trabajo. Entonces los mexicanos aprendieron con ese golpe tan duro que las casas no deben estar lejos del lugar de trabajo del trabajador, valga la redundancia. Entonces, eso es un elemento fundamental que nosotros trajimos aquí como enseñanza, que los proyectos de vivienda no deben estar muy alejados de las ciudades, de los centros urbanos, y deben estar lo más cercano posible al lugar de trabajo de los que optan a la vivienda. También los temas de crédito, por ejemplo, en algunos países le daban mucho énfasis a la tasa de interés, se esforzaban en que hubiera bajas tasas de interés, en otros países no. Por ejemplo, en México encontramos vivienda social con tasa de interés arriba de 30%, pero nos dijeron, es que el problema no es la tasa de interés, el problema es que la gente no tiene acceso, no le prestan para vivienda. A la gente lo que le importa es la cuota, cuánto voy a pagar mensualmente por mi casa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que la gente se pregunta. Entonces, nosotros aquí hicimos una combinación, dijimos, es cierto, hay que fijarse en la cuota, tiene que alcanzarle al trabajador con su salario para pagar su vivienda, pero también vamos a esforzarnos por una mejor tasa de interés. Así es que se crean los productos y tenemos nosotros bonos que van desde 90,000 empiras hasta 130,000 empiras, porque nos dimos cuenta, Raúl, que una de las grandes dificultades que tiene la gente para tener crédito para una vivienda nueva es que no tiene para pagar la prima. Cuando va y pregunta y le dicen, ¿y cuánto tiene que pagar? No, el 10% de la prima. ¿Y cuánto es la prima? Son 100,000 empiras. Desde ahí mejor se regresa y sigue alquilando. No tiene de dónde sacar 100,000 empiras. Entonces dijo el presidente Hernández, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces se le presentaron propuestas y aprobó una política de bonos que constituyen la prima. Va desde 90,000 empiras hasta 130,000 empiras. ¿Quiénes califican a los 130,000 empiras? Los operadores de justicia. Es un premio a los bomberos, es un premio a los policías, es un premio a los policías militares, es un premio a los de las fuerzas de seguridad, es un premio a los jueces y fiscales, porque ellos arriesgan su vida por darnos seguridad. Entonces se les da un poco más en el bono. De ahí se clasificaron, tal vez estoy siendo bastante desordenado en exponerlo, yo quería más bien decir de dónde venimos. Nos encontramos que en Honduras no había una institución que se dedicara de verdad a estructurar políticas y programas de vivienda. Había una Dirección General de Vivienda en Soptravi. No era algo. Y había programas de vivienda en diversas secretarías, porque lo que se hacía antes era que cada secretaría tenía un programita de vivienda, porque el ministro quería hacer política desde su secretaría. Entonces tenía un programa de vivienda en la SAC, que para darle a los campesinos. Otro programa de vivienda en Soptravi, que para los trabajadores. Otros programas de vivienda en la Secretaría de la Presidencia, y así sucesivamente. Usted encontraba que hace 7 años estaba disperso los programas y proyectos de vivienda. Entonces el presidente Hernández lo que hace es que los une todos en una sola institución, crea una institución especial que es Convivienda y nombró ahí 3 comisionados que fueron liderados por don Sergio Amaya, que ha hecho un extraordinario trabajo, un hombre visionario, disciplinado, que ha sacado adelante este proyecto, porque es muy importante decir que usted puede tener una muy buena idea,
usted puede tener los recursos, pero si al frente de una institución no tiene las personas adecuadas, fracasa. Y en el caso de vivienda ha sido un éxito gracias al liderazgo que ha tenido el ingeniero Sergio Maya en ese tema, y yo aprovecho hoy para reconocerlo. Estuvieron antes 2 comisionados, que luego don Felicito Ávila se convirtió en diputado del Congreso Nacional. Ahora hay otros 2 comisionados que acompañan a don Sergio, pero ellos son los que han venido estructurando los programas de acceso a crédito para que los trabajadores puedan tener opciones a un crédito para vivienda. Entonces tenemos diferentes programas. Desde cero, es decir, desde el que no tiene ingresos a medio salario mínimo, ese ¿cómo lo atiende el gobierno? Lo atiende a través de la vivienda social que implementa y desarrolla la Secretaría de Desarrollo Social. Esa es una vivienda totalmente gratuita. Ahí lo único que el beneficiario hace es que presenta que tiene su terreno, y como son personas que no tienen cómo pagar una cuota, se le dona la casa. Ese es un segmento. Obviamente se hace un estudio, se hace una... Repítame eso. A las personas que son extremadamente pobres, sí, especialmente que viven en las zonas rurales o que viven en las zonas marginales y que tienen su terrenito, la Secretaría de Desarrollo Económico, en el programa Vida Mejor, le dona la construcción de la casa. Eso es gratuito, eso es donado. Esas son las familias que van de 0 ingreso a medio salario mínimo. Ahí se atiende a estas personas. ¿Y la donación para construir la casa, a cuánto llega el monto, el tope? Mire, las viviendas que construye, como se hace con voluntariado, se hace con la comunidad, parte de la comunidad pone también su mano de obra. Tenemos otros programas, hay desde 70 a 100,000 empiras, porque básicamente son los materiales de construcción. Hay un modelo, se le construye la vivienda. Ustedes vieron al presidente entregándole la llave a muchas familias en barrios y colonias con serias dificultades económicas, y de eso se han hecho miles y miles y miles de viviendas. Esas son las donadas, eso es para la gente muy pobre que no tiene la posibilidad de pagar una cuota. Luego vamos al otro segmento, van los que tienen ingresos de medio salario mínimo hasta 4 salarios mínimos. Es decir, una persona que gana, póngale usted 5,000, que tiene ingresos de 5,000, 6,000 empiras, hasta 40,000 empiras, entonces ya vienen los programas y le dicen, mire, usted tiene acceso a un crédito de 300,000 empiras, de 400,000 empiras, de 1 millón, y los programas ahora llegan hasta 2,200,000 empiras para crédito de una vivienda. Entonces depende del ingreso que tenga el trabajador, el gobierno le asigna, se hace un análisis y le asigna un bono. Es decir, los bonos que van de 90,000 empiras, 90,000 el que más capacidad tiene y 110,000 el que menos capacidad tiene, esa es la prima, para que pague la prima. Cuando paga la prima, ya le resolvemos el problema de la prima, ya el trabajador puede pagar sus 3,000, 4,000, 5,000 empiras o sea, y pagar su vivienda. El que tiene más ingresos recibe un bono de 90,000. Así es. Y el que tiene menos, 110,000. El que tiene menos ingresos, 110,000. Y de ahí para los operadores de justicia, que están ahí, repito, los policías, están ahí las Fuerzas Armadas, están allí los bomberos, están allí los del 911, están ahí los fiscales, los jueces. A ellos se les da 130,000 empiras de bono para que puedan tener acceso a su vivienda. Luego se creó el otro programa. ¿Cómo le hacemos para que la clase media también tenga acceso a vivienda? La clase media no le va... Antes de ese otro programa, ¿hace cuánto el gobierno está impulsando esta ley de vivienda? Mire, esta ley se envió al Congreso hace el día que el presidente Hernández tomó posesión en su segundo periodo, el 27 de enero del 2018, envió esta ley al Congreso Nacional y nos costó. Yo veía cómo se nos iba el tiempo, imagínense, medio gobierno, y el Congreso Nacional vivía en un permanente debate. Nosotros que hemos trabajado en este tema de vivienda, acompañando al presidente en esto, la verdad es que yo vivía con un poco de angustia. La gente cree que las cosas son fáciles, que solo es de
mandar las cosas y ya se aprueban, es un tema que cuesta. El diputado David Chávez estuvo al frente de esta comisión de dictamen, anduvo socializando, se hizo una labor de concertación y socialización con todos los sectores, es decir, ahí participó la banca, ahí participaron los desarrolladores de vivienda, ahí participó la Red Visol. Red Visol es la red de desarrolladores de vivienda social, que básicamente es un grupo de ONGs que se dedican a construir vivienda social para las personas de escasos recursos económicos. Es decir, para esas personas que no los encuentre usted en las centrales de información crediticia, que no les prestan en un banco, que no les prestan en una cooperativa. Entonces estas ONGs crean unos productos especiales y llegan a esos barrios, a esas colonias, a darle crédito a la gente y construirle su vivienda. Entonces ellos también son parte de este proceso y participaron. Participó también, como lo decía, los bancos, participó el COEP, estuvo muy involucrado en este tema de construir los consensos de la ley de vivienda y obviamente un proceso que llevó a cabo y lideró de parte del gobierno con vivienda con el ingeniero Sergio Amaya. Nosotros estuvimos apoyando, gestionando, haciendo el camino para que esta ley se aprobara. Bueno, afortunadamente se aprobó ya este año. Y entiendo, según me informan, que el día de hoy ya sale publicada en la Gaceta. Porque consideraron necesaria esta ley, la aprobación. Porque mire, cuando usted tiene programas y proyectos y el gobierno se va, esa fue la voluntad política del presidente Hernández, de querer impulsar el sector de vivienda social y que la gente, los trabajadores pudiesen tener acceso a crédito para vivienda. Pero cuando el presidente se va y llega otro presidente, generalmente desarma las cosas. Empieza a retocar todo y a veces los esfuerzos que han costado mucho al país se desaparecen. Entonces lo que nosotros hicimos con la ley de vivienda es darle sostenibilidad a la institucionalidad que empuja el programa de vivienda. La ley promueve la creación de una Secretaría de Vivienda. Y también en la ley se le da sostenibilidad a los bonos. Es decir, de aquí en adelante, cada gobierno de manera progresiva le debe dedicar a los bonos para vivienda no menos de 1.200 millones de lempiras. El presidente Hernández le ha dedicado 1.250 millones el año pasado. Este año esperamos dedicarle un poco más de dinero para los bonos de vivienda, pero se va a ir aumentando poco a poco hasta llegar al 2025 a cerca de 2.300 millones de lempiras en bonos para vivienda. Esto lo que hace es que va a permitir que los trabajadores tengan acceso a una vivienda nueva. Entonces, esta ley garantiza la sostenibilidad de este proyecto en el tiempo. Es decir, que no se nos va a morir, gane quien gane, las próximas elecciones, no se va a morir este proyecto de vivienda, sino que le va a dar certeza. ¿Eso qué significa? Que la banca puede invertir más en créditos, porque si no tiene seguridad la banca y los prestadores de dinero para los trabajadores, si no tienen seguridad que este proyecto va a seguir, entonces en el último año de gobierno empiezan a guardar el dinero a esperar qué es lo que va a suceder con el otro. Pero cuando ya tenemos un mecanismo que habilita las primas, los bonos, para que los trabajadores, los que normalmente no tienen acceso a vivienda, tengan mediante este mecanismo acceso a vivienda, eso le da certeza y no se detiene la ruedita que va creando la construcción de nuevas viviendas. Pero además, los programas y proyectos se van perfeccionando en el tiempo. Hasta hoy el programa del presidente Tu Sueño de Ser Dueño, que es el sueño de mucha gente, yo estoy seguro que aquí de los trabajadores suyos, algunos rentan, pagan 5.000, 6.000, 7.000 lempiras. Ese dinero bien lo pueden estar pagando en una cuota de su propia vivienda, en vez de estar pagando una renta de una casa que nunca va a ser suyo y que además cada vez le aumentan. La idea es que con ese mismo dinero que paga la renta, y a veces hasta menor, pague la cuota de su casa. ¿Por qué no le prestan ahorita? Porque no tiene para la prima, o no hay proyectos adecuados, es decir,
se va a buscar proyectos y son demasiado caros, no están a su alcance. Entonces nosotros le decimos a los desarrolladores, haga casas de estos precios. Y si usted hace casa de estos precios, yo le voy a dar la prima al trabajador para que le pague a usted el crédito. Y también le voy a dar las condiciones a la banca para que pueda prestarle al trabajador. Entonces, el gobierno lo que va haciendo es creando las condiciones para garantizar el acceso a un derecho humano, que es el derecho de cada familia a tener una vivienda digna. Esa ha sido la visión del presidente Hernández y en eso hemos tenido éxito. Quiero decirle al pueblo hondureño, ningún gobierno ha hecho tantas viviendas como ha hecho el presidente Hernández en su gobierno. Más de 24,000 viviendas sociales, viviendas nuevas y también de clase media ha hecho el presidente Hernández en estos 6 años de gestión de gobierno. Y con esta ley nosotros aspiramos a que... ¿Recuerda algunos lugares donde están esas casas? Mire, es que hay gente incrédula. 24,000 casas. Sí, 24,000 viviendas. Mire, por ejemplo, en Cortés le puedo mencionar proyectos que se han hecho y que ya están al servicio especialmente de la gente de La Maquila. En Green Valley, por ejemplo, que ahí hay instalaciones de maquila, ahí se están haciendo más de 2,500 viviendas. Puedo mencionarle en Choloma, ahí estuvimos nosotros también inaugurando. Ahí también se han hecho cientos de viviendas para los trabajadores de la maquila. Aquí en Tegucigalpa o en Francisco Morazán hay diferentes proyectos también. Obviamente la necesidad en el país es mucha. Estamos hablando que de vivienda nueva, según los datos que nos ha pasado con vivienda, nosotros necesitamos construir en los próximos años cerca de 300,000 nuevas casas. Pero en mejora de vivienda probablemente la necesidad es mayor de 1 millón de mejora de vivienda, porque hay gente que tiene su casa, pero tiene lo básico. No tiene cómo aumentar un cuarto, no tiene cómo mejorar su casa, no tiene cómo agregarle. También ya estamos trabajando un programa para que la gente que ya tiene su vivienda pueda mejorar su vivienda, aunque no sea una vivienda nueva. Tal vez tiene su escritura, tiene su casa, pero tampoco le prestan en condiciones adecuadas, es decir, con una tasa de interés, con un plazo adecuado para mejorar su vivienda. Ese es otro tema, ahí estamos hablando de más de 1 millón de casas. Eso... Ayer los vi que estaban inaugurando un proyecto, ¿dónde era? Es un proyecto que está ubicado aquí cerca de la represa La Concepción. Es un proyecto mediano, diríamos, que ya básicamente está prácticamente todo vendido. Hay una etapa más, pero ya está todo ocupado. Fuimos y estaba básicamente ahí ocupado. Son casas muy bonitas. Lo que hace con vivienda no solamente es facilitar el crédito, Raúl, pueblo hondureño. ¿Sabe por qué le hago una pregunta? Sí. Es que no le voy a decir quién, pero uno de los que está aquí, lo vi que estaba dudando. Entonces, por eso le pregunto, ¿dónde están esas casas? Y, por ejemplo, ayer que hicieron una inauguración, y de verdad, al ver la toma, vi que las casas, bonitas las casas. Sí. Eso es por la represa de La Concepción. Sí. Ahora, mire, hay muchos proyectos. En realidad, yo quiero ser franco en decir, el gobierno no dice dónde se hacen los proyectos. El gobierno lo que dice son los parámetros. Porque no solamente damos el bono para que tenga la prima el trabajador, no solamente a la clase media le financiamos la tasa de interés. Mire, la tasa de interés para un crédito de vivienda normalmente anda arriba, 14%, arriba de 14%. Se ha mejorado con la política pública del presidente Hernández de mantener las finanzas sanas en un 11-12%. Entonces, el presidente Hernández le dijo a los bancos, miren, préstenle a la clase media y yo voy a poner el diferencial de la tasa de interés si ustedes le prestan a 8.7. Entonces, aquí hay mucha gente que hoy tiene un crédito para vivienda, que va a un banco, le dan un crédito para vivienda hasta 2.200.000 empiras para una vivienda, y el gobierno a esa persona le está ayudando con la tasa de interés para que el banco se la ponga de 11 a 8.7. Es decir, si Raúl
accede a un crédito para vivienda de una vivienda de 2,5 millones, que ahí no, un trabajador con 4 salarios mínimos no tiene acceso a esa vivienda, pero sí alguien que gana más de eso, que es lo que nosotros llamamos clase media. Ellos pueden tener acceso a ese crédito y el gobierno le paga el diferencial de la tasa de interés. Es decir, con eso estamos logrando construir una gran cantidad de viviendas que ustedes las ve grandes y un trabajador dirá, bueno, eso no es para, bueno, pero es para trabajadores que ganan más de 40,000 lempiras del sector privado o del sector público, y el gobierno le está poniendo a esa persona como bono el pago del diferencial de la tasa de interés. ¿Por qué hacemos eso? Porque eso le baja la cuota. Si no le damos ese apoyo a esa persona de clase media, le pasa lo mismo de un trabajador que tiene ingresos menores a 4 salarios mínimos. Tampoco puede pagar la cuota. Pero al darle el gobierno la ayuda en la tasa de interés, entonces ahora esa familia puede tener acceso a un crédito y obviamente esas casas son mucho más grandes. Hemos aprendido, por ejemplo, que el tema de vivienda es importante no solo porque nos ayuda a resolver un tema de derechos humanos, que todo mundo tiene derecho a una vivienda digna, toda familia tiene derecho a una vivienda digna, sino que nos ayuda a generar empleo. Y entre más valor tenga la vivienda, entre más cara sea la casa, más empleo genera. Porque no es lo mismo una ventana de una casa de 500,000, póngale, de 400,000 lempiras que una casa de 2 millones. Lleva más acabados. Entonces ahí entra el carpintero, ahí entra el que hace esos acabados en aluminio, ahí entra, ya tiene otros requerimientos. Entonces, en promedio, una casa, por ejemplo, de 2,100,000 lempiras, puede emplear hasta 15 personas en la construcción de esa casa. Una casa de 500,000, de 600,000 lempiras, puede emplear 4 o 5 personas. Entonces, aquí nosotros como gobierno decimos, bueno, nos interesa que haya vivienda para la gente, ¿verdad? Para garantizar el acceso a este derecho humano. Pero también nos interesa generar empleo. Nos interesa que clase media tenga acceso a crédito. Entonces ahí es donde nosotros vamos regulando, decimos, vamos a dar un poco más para clase media, vamos a dar tanto para los trabajadores, y ahí va uno haciendo esas mediciones. Eso ha resultado exitoso. Gran parte del crecimiento económico que ha tenido el país con el liderazgo del presidente Hernández ha sido definitivamente uno de los pilares, es el tema de la construcción y la vivienda en particular, porque mueve la economía, mueve una cadena de actividades de trabajo y económicas que la gente ni cuenta se da. El albañil que llega y que tiene una oportunidad de trabajo no se da cuenta que gracias al impulso que está dando el gobierno, él tiene un trabajo, ¿verdad? Muchas veces hay personas que hasta son adversarias nuestras, ¿verdad? En las redes sociales nos atacan al gobierno, pero no se da cuenta muchas veces que el gobierno le está pagando parte de la tasa de interés para que tenga su vivienda. Pero no importa, al final de cuentas es la labor que uno tiene que hacer desde el gobierno, porque uno ya cuando está en estas posiciones, Raúl, ya no puede estar pensando si es de mi partido o no es de mi partido. Esto es algo muy importante. Los proyectos de vivienda se han manejado profesionalmente. Hasta hoy no hemos tenido denuncia que nos digan, mire, solo a los nacionalistas le dan estos beneficios, solo a los nacionalistas le dan estos bonos, sino que se han manejado de manera transparente. Es decir, un trabajador que califica, que tiene interés, a ese trabajador se le da el crédito. ¿Hoy entra en vigencia en la Gaceta? Sí. Ya el día de hoy debe estar publicado, es la información que me dieron del Diario Oficial La Gaceta, que ya el día de hoy sale publicado la nueva ley de vivienda. Después de esta aprobación de la ley de vivienda, ¿cuántos se estarían construyendo? Mire, nosotros aspiramos que esta nueva ley y esta nueva institucionalidad, con los programas y proyectos de vivienda, podamos construir entre 7 y 10,000 viviendas por año. 7 y 10,000 viviendas por año. Obviamente eso puede crecer dependiendo de cómo
le inyectemos dinero especialmente a los bonos. Al cerrar el gobierno del presidente Hernández serían 21.000 casas. No, hoy 19 de febrero del 2020, hemos hecho más de 24.000 viviendas, ya, viviendas nuevas, certificado. Por eso, y de aquí a que finalice el gobierno, ¿cuántas más van a hacer? Probablemente, contando este año, porque este año lo estamos comenzando, el próximo año podríamos, bueno, vamos a apretarle para que lleguemos a unas 20.000 nuevas viviendas. ¿Entre este y el próximo año? Entre este y el próximo año podemos estar llegando a 20.000 nuevas familias, pero hay otro tema también. No solamente se está apoyando a la construcción de la vivienda normal, nosotros los hondureños, ya está sucediendo, pero lo que voy a decir ojalá que se comprenda bien. Mire, cuando nosotros fuimos a México, nos explicó la Comisión de Vivienda, porque allá es una comisión de vivienda, la CONAVI se llama Comisión Nacional de Vivienda. Nos explicaron, miren señores, nosotros a raíz del boom que tuvimos inmobiliario, que empezamos a construir vivienda fuera de la ciudad, proyectos de vivienda, nos dimos cuenta que lo más importante es que el trabajador esté cerca de su trabajo. Entonces nosotros nos propusimos, y ya por un tema ambiental también, detener el crecimiento de la mancha urbana de Ciudad de México. Es decir, que no se sigue expandiendo. Porque eso significa más transporte, eso significa más servicio, más energía eléctrica, más infraestructura que es cara. Entonces nosotros empezamos a privilegiar que los desarrolladores de vivienda construyeran vivienda vertical. Entonces dijimos, para los trabajadores que compren un apartamento, que esa es la vivienda vertical, le vamos a dar más bono que a los que compren una casa normal. Vamos a incentivar que vivan en apartamentos, porque es más barato, porque es más seguro, porque le permite estar más cerca de su casa, porque aprovechamos mejor la infraestructura ya existente, es decir, en vez de tener una casa, podemos tener una torre de apartamentos. Es decir, en vez de que viva una familia en un terreno, pueden vivir 6, 7 familias en el mismo espacio. Entonces nosotros, aprendiendo esas mejores prácticas, tenemos también un incentivo especial para que un trabajador que diga, bueno, yo no voy a comprar una casa normal, yo voy a comprar un apartamento. Entonces, ese trabajador le decimos, bueno, usted va a comprar un apartamento, le vamos a dar, en vez de darle 110.000 empiras, le vamos a dar 240.000 empiras. Regalados. Ese es el apoyo del gobierno. 240.000 empiras para que con eso compre su apartamento. Yo le cambió el semblante a Evo. Claro. Estaba con dudas, es que él era que lo miraba, pero ya lo veo con dudas. Ya... No, aquí yo vengo a hablarle no de cosas que vamos a hacer, Raúl, pueblo hondureño. Yo no vengo a hablar aquí cosas que vamos a hacer, no. Son cosas que estamos haciendo. Los desarrolladores de vivienda saben que lo que estoy diciendo es verdad porque ya lo están llevando a cabo, pero aquí tenemos que hacer un cambio cultural. Nosotros en Tegucigalpa y San Pedro Sula y las ciudades importantes del país ya no debemos seguir expandiéndonos. Tenemos que crecer hacia arriba. Expandirse significa que tenemos que pagar más. Mire usted, por ejemplo, y eso lo vamos a hacer, si habilitamos nosotros Comayagüela para vivienda, el centro de la capital para vivienda, en vez de estar talando bosque y creciendo para allá hacia los alrededores de la ciudad, traemos la gente a vivir ahí al centro de la ciudad. Obviamente ahí hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar la infraestructura, pero ya existe la infraestructura. Y además, estudios indican que donde usted concentra la población, hay menos delincuencia. La delincuencia sucede en los lugares oscuros y lejanos. Entonces, si agarramos Comayagüela y empezamos le decimos, ya nos reunimos con los desarrolladores y les dijimos, bueno, si nosotros les damos ciertos incentivos, ustedes construyen proyectos de vivienda social en Comayagüela. Y nos dijeron, estamos listos.
queremos entrarle, le vamos a entrar. Obviamente mitigando el tema de las inundaciones, me van a preguntar por el tema del río Choluteca y todo eso, pero ya con el programa que hay de represamiento de agua en las cuencas de los ríos, todo eso se puede mitigar, por supuesto. Pero la idea es que la gente viva ahí, y estamos hablando de vivienda social. Imagínense cuántos buses tiene que agarrar alguien que tiene su apartamento ahí en Comayagüela para llegar acá. ¿Hasta a pie se puede venir? Bueno, yo le voy a decir algo. Yo siempre he tenido esa idea porque mi papá cuando falleció me dejó un terreno en el barrio San Pablo y siempre he pensado eso. Eso está a pie, a 10 minutos del Boulevard Morazán y a 5 minutos, a 5 minutos del Guanacaste. Ahí estoy de acuerdo con usted. Y en bus, yo sí agarraba bus, en 10 minutos estaba en el centro de Tegucigalpa. Mire, cuando uno se mete en estas cosas, yo no soy experto, yo soy abogado, pero hoy me deja el nombre del desarrollador que lo voy a ir a buscar. Sí, mire, el presidente nos pidió pues que lo acompañáramos en este proceso y uno aprende cosas que uno no se imagina. ¿Sabe qué veo yo cuando salgo y veo ese montón de casas aquí en el centro de la ciudad? Eso va a desaparecer. Esas casas van a desaparecer. Esas casas, los desarrolladores las van a comprar y las van a convertir en torres. ¿Lo que ha hecho Ascona? Lo que está haciendo. Y otros desarrolladores. Mire usted cuántas torres de vivienda hay en Las Lomas, ya se está convirtiendo en torres y cada vez más torres de apartamentos. Lo que pasa es que ahorita solo está teniendo acceso clase media. Tenemos que permitir con los 240,000 empiras que los trabajadores también tengan acceso a tener un apartamento que es digno, que es adecuado, y para eso ya tenemos la ley de propiedad horizontal, es decir, usted es dueño de su piso, y en la ley de propiedad horizontal le dice cómo convivir con los demás, cuáles son las reglas, cuáles son sus obligaciones. Hay un reglamento. Exactamente, entonces tiene uno que cambiar de cultura, ¿verdad? Porque eso es más barato y más eficiente que tener un terreno allá con gallinas. En la ciudad, los animalitos que se puedan tener en la casa, solamente mascotas. Ya no se puede tener el burro, ya no se puede tener la gallina, ya no se puede tener el pato, ya eso ya no, porque es muy caro. La tierra tiene que aprovecharse de manera eficiente en los centros urbanos. Yo me he fijado también en un proyecto que hizo, bueno, se llama Ecovivienda. Sí. Sí lo conocemos. Es un desarrollo más o menos a lo que usted me está hablando. Sí. Y ahí viven muchachos solteros o parejas jóvenes que pueden acceder a eso. Y por la cuota. Sí, y está en la ciudad, y cerca de la Vía Olímpica. Así es. Pero si todas esas decenas de familias que viven en el proyecto que usted mencionó, usted les pone un terreno y una casa normal, aquí en la capital jamás lo pagan, porque se les va el precio. La cuota es imposible. Entonces ese es el ejemplo por excelencia que usted ha puesto de un proyecto de vivienda mucho más acorde a la economía de una pareja joven, por ejemplo, o de una pareja o de una familia con medianos ingresos. Entonces, toda esa visión, esta nueva política de promoción de la vivienda, eso es justamente lo que el presidente Hernández ha venido promoviendo. Así que es algo que yo diría es uno de los mayores éxitos que ha tenido el gobierno del presidente Hernández. Hace como unos 4 años, un diario me hizo una entrevista. ¿Puedo mencionarlo? Claro, claro. El diario La Tribuna me hizo una entrevista. Y me preguntaron, ¿cuáles son las cosas más difíciles con las que usted se ha encontrado en el gobierno? Yo les dije, ahí el tema de vivienda social. Es como levantar un muerto. No tiene idea usted todo el tiempo, toda la energía, la pasión que el presidente Hernández le ha dedicado a este tema de vivienda social y que nosotros también nos hemos dedicado. Mucha gente nos ve en los foros aquí debatiendo, pero a veces no sabe que uno se la pasa horas y horas allá metido en una oficina con diferentes sectores, trabajando, viendo, resolviendo temas. Pero gracias a Dios, mire usted,
más de 24.000 familias hoy ya tienen su casa, entonces eso lo llena a uno de satisfacción y mucho más aún saber que esto va a continuar en el tiempo, no importa el cambio de gobierno, pero obviamente esto habla del compromiso político, de la decisión política de un gobernante con el tema de vivienda social. Por ejemplo, decía yo ayer o antier, se quemaron domingo y lunes en el centro de la ciudad, pues las casas están viejas, no revisan el sistema eléctrico y como dice usted, en edificios de apartamentos ahí vive un montón de gente. De hecho, el Hotel La Ronda, que estuvo botado un montón de años, lo han hecho apartamentos y la gente está adquiriendo los apartamentos y vive en el centro y está cerca de los trabajos. Es algo lógico, porque alguna gente me está escribiendo. La verdad, todo ser humano aspira a tener una vivienda. Claro. Yo tengo un amigo personal que ha trabajado conmigo muchos años, que él compró su terreno y fue a construir hasta Valle de Ángeles. Pero hay veces que me dice que le cuesta venir desde allá hasta acá. Pero eso me parece correcto. Y eso de la vivienda social, del desarrollo de apartamentos, creo que le va a servir mucho a los trabajadores. Sí, porque mire, cuando usted va, usted mencionó Valle de Ángeles, cuando usted dice, miren, Valle de Ángeles es bonito, Los Pinos, una ciudad, un municipio que es pintoresco, que todos los fines de semana la gente se va a comer, a pasarla bien a Valle de Ángeles. Yo vivo en Valle de Ángeles, muy bien, perfecto, vivo en un lugar bonito, pero todos los días le cuesta, ¿cuánto le cuesta venir y regresar? El combustible. Y luego ya a medio año ya empieza, ya comienza a pensarlo 2 veces, porque cada vez el tráfico es más complicado, porque el tiempo implica sacrificio de calidad de vida. Oiga bien, mire. Mire, solo quiero terminar diciendo esto. El tiempo que usted deja en la carretera, 45 minutos, 1 hora o más de 1 hora, dependiendo del tráfico, de aquí a allá y de regreso, son 2 horas que usted podría estar con su familia. Bueno, y eso es muy valioso. Y claro, en Estados Unidos la gente sufre, porque hay gente que tiene que ir 1.5 horas hasta su trabajo, hasta 2 horas en su carro para llegar a su trabajo. Salen a las 4 de la mañana, me consta porque conozco varias personas. Aquí me escribe una licenciada con la que por años hemos platicado de este tema. Pero venga bien, suena bien el programa de vivienda que está hablando Eval Díaz. Hay que construir. Le contesto, yo se lo he dicho por años, pero como hoy lo dice el ministro Eval Díaz, tiene razón. Pero es que siempre he pensado en eso. Sí. A mí me decían que por qué no he puesto radio, televisora, porque no, yo prefiero los bienes inmuebles. Pues mire, ya con esta plática, ya usted va a desarrollar en ese terreno que tiene, que le heredó su papá y va a hacer y tengo una casa ahí también que he pensado, yo no soy desarrollador, pero más o menos, botó la casa y es más grande el terreno, y dije yo, se construyen 2 torres para trabajadores. Mi papá hizo eso enfrente, hizo unos apartamentos y se los heredó a mi hermana, que ahí están. Y bueno, unos oficiales que en aquel tiempo eran tenientes, vivían ahí, ahora son coroneles, y ahora me saludan, se acuerdan, su papá, que nosotros vivíamos ahí en el barrio. Es cierto, lo que él está diciendo, hay que ser justo con la gente, porque otros me dicen, ¿de dónde van a sacar la luz? ¿De dónde van a sacar el agua? Todas las ciudades del mundo se desarrollan así. Así es. Hay que buscarle soluciones al agua también, pero ¿quién no quiere tener una casa? Y si hay posibilidades, hay que ser justos también. A mí este programa del gobierno me parece muy bueno, muy alentador. ¿Cuánto está destinando anualmente el gobierno del presidente Hernández en bonos para la vivienda? Usted ha hablado de 2 tipos de bonos. Sí. El de 120.000, el de 90.000. 240.000 para la vivienda vertical. 240. O sea, mire, si usted, por ejemplo, le voy a dar una idea. Sus trabajadores, usted, ahí en el terreno que usted tiene, usted dice, bueno, esto ya tengo los clientes, que yo les pago.
mis trabajadores, voy a hacerles aquí, vamos a ver 4 niveles, ponga que va a ser 4 niveles, hace los 4 apartamentos y toda la regla. Usted lo que se va a hacer un desarrollador y alguien que le ponga en orden toda la reglamentación. Entonces usted, a los 4 o 5 familias, que son ya sus clientes, mire, ya le busqué los clientes, entonces nosotros gobierno le vamos a dar 240,000 empiras por cada familia que usted le va a dar un apartamento ahí. Fíjate que esta plática es tan interesante, que cuando empezamos estos tenían dudas y ahora están alegres. Es más, para que vean, yo aquí anoté el nombre de Eric, el muchacho que trabaja conmigo, que todos ustedes lo conocen, para que aplique, porque Eric no tiene trabajo. Y Eric, pues, me dijo un día, don Raúl, ¿y yo dónde puedo comprar una casa? El problema, que se lo decía al ministro antes de empezar, yo mismo ayer cuando vi... ¿Le puedo hacer publicidad? Sí. Y tomar un poquito de jugo. Claro que sí. Filmame esa parte que va a tomar y así... Porque yo veo que siempre los ponen ahí, pero nadie toma, entonces yo me lo voy a tomar ahora. Y voy a llegar antes de la Azula, ahí le puedo cobrar más porque son grandes, duros los de la Azula, pero ya con el ministro tomando... Ministro, entonces, la gente no sabe dónde es eso. Yo mismo ayer pregunté, pensando en este Eric, bueno, ese Eric le puede servir, dije yo, pero Evo tampoco sabía dónde era eso. Cuando usted dijo que era cerca de la Concepción, paró las orejas. Sí. La gente, el problema es que mucha gente no sabe. Sí, mire, que el problema es los desarrolladores también. Sí, mire, ahí el banco y los desarrolladores tienen que promover sus proyectos, ¿verdad? Ahora, yo le voy a decir algo. Nosotros yo diría que en el próximo mes estaremos con el presidente Hernández lanzando una plataforma electrónica de vivienda. Va a ser algo bien sencillo esa plataforma electrónica. Va a poder un trabajador meterse a una página de internet y decir, bueno, ¿qué proyectos hay cerca de donde yo vivo? Entonces van a poner su domicilio ahí. Luego le va a preguntar a la plataforma, ¿cuánto gana usted? No, yo gano tanto. Y una serie de preguntas. Entonces, inmediatamente en la página le va a decir, aquí están los proyectos. Y esa página, además de mostrar los proyectos, no le va a mostrar a alguien un proyecto de casas de 5 millones, o de 4 millones, claro, o de 3 millones. Le va a dar lo que está a la medida de su ingreso, ¿verdad? Entonces, ahí mismo usted va a hacer una cita con el desarrollador. Usted va a llegar un día ya a ver esa vivienda. Entonces usted va a comparar, va a decir, esta es la casa que me gusta. Entonces, en esa plataforma, usted mismo va a meter los datos, esa plataforma verifica y usted va a llegar al banco con una cita, ya no a presentar papeles, sino a firmar el contrato de su casa. Eso lo vamos a lanzar el próximo mes, una plataforma de vivienda para que ya la gente no esté preguntando como usted me dice. Hoy quien lleva la promoción del proyecto es el desarrollador, el banco. Ustedes ven los bancos ahí en el periódico, en Facebook, en las diferentes plataformas electrónicas de redes sociales. Ellos están anunciando sus proyectos. O llegan a veces a las instituciones y cada quien tiene su método. Pero con esa plataforma electrónica que el gobierno va a lanzar y que lo vamos a hacer a través del Instituto de la Propiedad con el acompañamiento de Convivienda, va a tener acceso a toda esa información. Ahí se le va a dar todos los detalles, todos los datos que usted nos está mencionando. Tengo un terreno en la colonia Miramontes, sería para clase media. Me gustaría construir unos apartamentos. Señor ministro, dígame dónde y cómo se otorgan los bonos. ¿Qué debo hacer? Mire, primero su proyecto lo precalifica en Convivienda, ¿verdad? Porque recordemos que no le damos a cualquier... ¿Con Sergio Amaya? Sí, que dirige don Sergio Amaya. Ahora, Convivienda ya se va a convertir a partir de hoy en Secretaría de Estado. Eso comenzó en el primer gobierno del presidente Hernández, ¿verdad? Así es. La primera vez que Sergio vino a un programa de televisión, yo lo conozco al ingeniero, estaba nervioso porque era su primer programa, pero ahí, pero recuerdo que fue comenzando el gobierno, primer periodo del presidente Hernández. Así fue. Así fue, ¿verdad? Así fue.
Bueno, y es un hombre que la verdad es que ha sido exitoso en este proyecto que ha iniciado, ha llevado a cabo la visión del presidente Hernández en materia de vivienda. Pero le decía que lo que tienen que hacer es presentar su proyecto a Convivienda lo certifica, y una vez que lo certifica, entonces a través de un banco accede a los bonos que están en Banprovi. Entonces Banprovi le da al banco y el banco se lo aplica a las familias. El gobierno no construye vivienda, el gobierno no desarrolla vivienda, el gobierno no distribuye el dinero, sino que lo hace a través del sistema financiero y las cooperativas. Hay que decir también que las cooperativas y también las desarrolladores de vivienda social son intermediarios de los beneficios que el gobierno del presidente Hernández está dando en materia de vivienda. Anteriores gobiernos, ¿por qué no pudieron hacer esto? Falta de voluntad política. Falta de voluntad política. Cuando los candidatos andan en la campaña, prometen y la mayoría no cumple. Si ustedes hacen si el pueblo hondureño hace un examen de lo que el presidente Hernández prometió en su campaña y hoy hace un análisis de lo que ha hecho, se van a dar cuenta que el presidente Hernández le ha puesto mucho empeño a cumplir sus promesas. Entre ellas, y una de las principales, es el tema de Vida Mejor. Uno de los componentes esenciales del programa Vida Mejor es el acceso a una vivienda digna como un derecho humano, porque esto está dentro de la aspiración que tenemos, que los hondureños cada día vivamos dignamente, que un trabajador debe de salir de la esclavitud, de estar pagando renta de una casa, el alquiler de una casa que nunca va a ser suya, a pasar a pagar una cuota de una casa que va a ser suya. Con eso le estamos dando dignidad a la familia, al trabajador, pero además estamos generando arraigo, porque alguien que tiene su casa, que está pagando su casa, que tiene su trabajito, ya no se va para Estados Unidos, ya tiene algo que cuidar aquí en el país. O sea, es Covivienda y Banprovi van juntos para... Convivienda. En Convivienda se presenta el proyecto para ser certificado desde el punto de vista arquitectónico. Ellos tienen unos criterios que exigen para que sea calificado como un proyecto al cual se le van a dar bonos para vivienda. Los bonos los da Banprovi a través de los bancos. ¿Quiénes califican esos programas? Ellos dos. Los califica Convivienda, el proyecto, porque ahí el desarrollador tiene que decir, mire, yo voy a vender a estos precios. Entonces el bono va al trabajador o a clase media con viviendas que cuestan hasta 2.200.000 lempiras. La ley ya va... Ya los más caros, esos ya no ocupan apoyo del gobierno, ¿verdad? Ya la gente que tiene ingresos superiores a eso y que se va a comprar una vivienda de 5 millones, ya ese no ocupa que nosotros estemos dándole ese tipo de apoyo. Esto es para el trabajador y para clase media. Bueno, al ser publicado hoy en el diario oficial La Gaceta, esta ley tan importante, ¿qué pueden esperar los desarrolladores que están viendo y que todavía no le han entrado a esto, las constructoras y el personal que es empleado en este rubro de la construcción, después de la aprobación de la ley hoy, ¿qué sigue? Mire, los que han estado involucrados, bueno, la Cámara de Constructores, la Chico, ha sido un acompañante permanente de este proyecto. El COEP ha sido un acompañante perfecto. Los constructores han sido un acompañante de este proceso. Bueno, es que el suegro del presidente del COEP es desarrollador. Bueno, es que ahí están los empresarios, ¿verdad? que se dedican a estos temas. No, lógico. Lo digo porque como paso informado. Lo que quiero decir es que, ¿qué deben esperar ellos? Que hay un programa de incentivos a la vivienda social y de clase media de manera permanente. Esto le da certeza a los bancos para seguir prestándole dinero al trabajador. Y nosotros aspiramos que cada día, mire, cuando empezamos, el pueblo hondureño, los bancos no le prestaban a los trabajadores para vivienda.
los bancos han descubierto en el tema de vivienda social un nuevo mercado donde colocar dinero. Antes no se colocaba dinero en vivienda social, era cero. Con la política del presidente Hernández de incentivar la vivienda social, ahora, solo el año pasado, en el 2019, el sistema financiero invirtió en vivienda más de 15.000 millones de lempiras en créditos para vivienda social. ¿Cuándo se había visto eso antes? Entonces, lo que hace el bono, lo que hace todos estos incentivos y estas políticas en materia de vivienda es que el sector privado invierta generando empleo, generando proyectos, que el sistema financiero preste dinero a los trabajadores y que además ahora tenemos el tema de deducción por planilla y ya en la planilla del trabajador, ya sea en su empresa o ya sea en el gobierno, ahí le deducen la cuota que va para su casa y con eso garantizamos el riesgo del no pago de los créditos. Además, nosotros le permitimos que las barreras que impiden a un trabajador tener acceso a una vivienda, nosotros las quitamos, que es la prima y que es la tasa de interés. Como hicieron para convencer a los bancos, porque no es fácil convencer a la banca de este tipo de proyectos. Es bien fácil. Les mostramos que había negocio también con los trabajadores, que pueden ganar prestándole a los trabajadores. Pues fíjese que una vez yo tuve la oportunidad de estar con el expresidente Flores y un desarrollador y un hombre multimillonario en Panamá, y él se dedicaba a desarrollar viviendas para los trabajadores. Y no se me olvida que estando con él y el presidente Flores, este empresario dijo, el mayor honor de los trabajadores es pagar su casa. Nunca se me olvidó. Entonces pensé yo, pues, bueno, estaba enfrente de un hombre de mucho dinero, ¿va? Un desarrollador, y ahí él explicaba que el trabajador, por su familia, lo que hace es pagar su casa. Claro. Un padre lo que busca, los padres lo que buscan es que sus hijos tengan una casa. Sí, cuando uno se muere, que queden ahí protegidos. Que quede con su... Hasta el trabajador más humilde siempre aspira a que sus hijos tengan una vivienda. ¿Quiénes se oponían a la aprobación de esta ley? ¿Hubo oposición? Bueno, mire, siempre hay oposición, hay una oposición ciega y radical que no reconoce los logros que ha tenido el gobierno del presidente Hernández, pero hubo dudas en otros. Pero lo más importante es que lo hemos logrado. Yo creo que esto es tan importante, Raúl, pueblo hondureño, esto es de tal relevancia para el futuro de las familias que no vale la pena dedicarle tiempo a los que se opusieron. Más bien yo aprovecho, lo hago poco, pero yo aprovecho para felicitar al presidente Hernández por esa visión que ha tenido. Esa consistencia, esa tenacidad en sacar adelante este proyecto de vivienda para que los trabajadores cada vez tengan más oportunidades de tener su vivienda propia. Felicitar también a todos los equipos, al sector privado, al sistema financiero que se sentó y que ha trabajado también y que hoy afortunadamente les está yendo bien prestándole a los trabajadores que antes no les prestaban. Y qué bueno que han descubierto que también construyendo casas para la clase trabajadora hay negocio también y que la gente trabajadora paga mejor su casa que la tarjeta de crédito o que el artículo que sacó en el comercio, porque aquí está jugándose un bien que es sagrado para el trabajador, que es su vivienda. Por ejemplo, esas casas quedan me imagino, con base para poder hacerles un segundo piso ya cuando la gente va mejorando su... Sí, cuando la gente ya mejora sus condiciones, crece su familia, ellos pueden ir agregándole un segundo piso, agregándole un cuarto o una habitación adicional. Generalmente los desarrolladores de vivienda hacen un plano y le preguntan al trabajador cómo lo quiere, con una habitación, con 2 habitaciones, pero ya le dejan diseñado cómo se va a expandir.
¿verdad? Entonces ya el trabajador sabe que mañana que creció su familia hace un cuartito adicional. Me pregunta Selvin, tengo un terreno y quiero construir, quiero sacar un préstamo por medio de Banprovi, quiero saber si el bono del gobierno es automático al sacar el préstamo o es un papeleo aparte. Lo quiero sacar mancomunadamente con mi esposa. El salario juntos es de 28.000 empiras. Mire, por supuesto que califica con 28.000 empiras, por supuesto que califica. Lo que tiene que hacer es el trámite en el banco, en su banco, donde él tiene sus cuentas o donde le depositan su planilla y decir, quiero calificar a los programas de vivienda de Banprovi, al bono, a la tasa de interés o al bono del gobierno. Entonces el banco le hace el trámite para que Banprovi, eso se llama redescuento, el banco le da el crédito y Banprovi le dice al banco, vos le diste el crédito a fulano de tal, a Selvin, entonces yo te doy el dinero. Entonces el Banprovi le da los incentivos al banco, si es la tasa de interés le da el diferencial y si es el bono de la misma manera. Sí, voy a hacer una pausa para seguir platicando con el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, sobre esta ley de vivienda que se ha aprobado y tan importante. Varias gente me está escribiendo, voy a seguir leyendo los mensajes sobre la importancia para que usted pueda tener su casa y tener acceso también a desarrollo de su terreno. Bien, continuamos con el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. La empresa privada este proceso lo ha apoyado con sinceridad, ha apoyado al gobierno. Algunas veces ha habido diferencia entre ustedes y la empresa privada. En esto, ¿cómo estaban? Mire, hemos tenido un acompañamiento del sector privado, especialmente de los desarrolladores de vivienda, de los constructores, y parte de la ventaja que tenemos de estar hablando hoy del tema de vivienda es que no estamos hablando de algo que vamos a hacer, estamos hablando de algo en lo que el gobierno ha sido exitoso. Es decir, yo vengo aquí con la carta de presentación de haber hecho 24.000 viviendas nuevas en los 6 años de gobierno que lleva el presidente Hernández. Y el sector privado ha sido fundamental en este tema. Hemos tenido nuestras dificultades. Claro, el sector privado siempre pide que nosotros pongamos más dinero, pero se les ha explicado que hay otras necesidades que el gobierno debe atender. Nunca se había destinado esta cantidad que he mencionado, 1.250 millones de lempiras para bonos, que eso va a ser incremental, pero ha habido una buena relación con el sector privado, creo que especialmente con los constructores, desarrolladores de vivienda, hay mucha credibilidad y también con el sistema financiero hay mucha credibilidad en cuanto a lo que el gobierno ha venido impulsando en materia de vivienda social. Así que tenemos ese endoso, hay proyectos que vienen, aquí en Tegucigalpa más adelante le voy a pedir el espacio para que nos reciba y presentarle, solo le voy a decir que le vamos a presentar el proyecto habitacional de vivienda social más grande de la historia del país. Le vamos a hacer aquí en Tegucigalpa. No, bueno, voy a esperar, pero no va a decir dónde antes, aquí lo voy a decir. Si usted me invita, claro, al programa, voy a venir con las presentaciones, voy a venir con los vídeos, voy a venir con todos los datos. Ya el Congreso Nacional nos aprobó el esquema, el contrato. Es uno de los temas prioritarios y nosotros le puedo adelantar, van a ser 10.000 viviendas. Va a ser prácticamente otra ciudad. Ni la Kennedy ni el Hato son tan grandes como es el proyecto habitacional que vamos a hacer. En ese momento se me viene a la mente, ¿hace cuánto no pasa por Ciudad Mateo? Bueno, usted cuando va en helicóptero lo debe ver. No, y también cuando ando en bicicleta por ahí, por la zona, ahí paso. Óigame, hace 15 días anduve por ahí. La tristeza ver esas casas botadas. Sí. Ministro, ¿y ahí qué se va a hacer? Lo que pasa es que ahí necesitamos llegar a una concertación. Mire, ya hoy la tecnología
y los mecanismos de mitigación ambiental nos indican que todo eso se puede mitigar, pero hay un prejuicio instalado salvaje, ¿verdad? Que si alguien toca ahí, inmediatamente sea un escándalo nacional. Es una lástima, porque son terrenos de los aportantes al INJUPEM. En el caso mío, como yo aporto al INJUPEM, eso es mío también. Yo tengo acciones como aportante al INJUPEM, pero es de todos los trabajadores. Yo creo que ese tema debe verse con la alcaldía, con el gobierno central, con las organizaciones que tienen que ver con la protección del ambiente, y si es posible rescatar ese proyecto, porque... Traer expertos que digan que las aguas no van a ¿Cuáles afectar. son las obras que hay que hacer? Mire, nosotros anduvimos en Israel viendo el tema de agua con el presidente Hernández. Todo el agua que esa gente produce, que les cuesta un dinero porque la desalinizan, la sacan del mar y le quitan la sal y la convierten en agua potable, y eso es carísimo. Imagínate. Toda esa agua la reciclan, la aprovechan. Entonces, como no vamos a tener un mecanismo de reciclaje de las aguas que puedan verterse de un proyecto como Ciudad Mateo en la cuenca de los Laureles. Claro que se puede, eso hay que hacerlo. De hecho, de manera desordenada va creciendo la mancha urbana por la cuenca, ¿y quién lo está controlando? Cada vez ve más casas usted en esa zona. Es decir, hoy hay más casas a lo largo de la cuenca que lo que hay en Ciudad Mateo en este momento. Estoy de acuerdo. Se han desarrollado cualquier cantidad de colonias ahí. Así es. Bueno, la zona sur de la ciudad es la zona que más ha crecido en los últimos años. De hecho, prácticamente es otra ciudad. Me dice, ¿por qué antes no lo hicieron? Me dice Roberto Mengíbar. ¿Por qué poner orden requiere compromiso y perseverancia? Este tipo de proyectos son de los que los políticos los abandonan por la falta de visión de país, por pretender resultados sin gestarlos y edificarlos adecuadamente. Aquí, Mire, hay dos tipos de políticos. Están los políticos de papel que se queman rápido, y están los políticos que se convierten en hombres de Estado. Juan Orlando Hernández es un hombre de Estado, y lo demuestra con lo que está haciendo en este tema de vivienda, porque esto ha costado y seguirá costando. Hay que ser disciplinado, constante, perseverante para que salgan estos proyectos, y lo que está haciendo en materia de seguridad pública también. me dice, disculpe, formo parte de la policía, si el ministro repite qué beneficios tenemos para poder optar a una vivienda. Para un policía, el policía cotiza al IPM, el Instituto de Previsión Militar, pero que también abarca a los policías. El policía tiene el beneficio de que el gobierno le da 130,000 lempiras para que pague la prima de su casa. Es decir, nosotros ponemos eso en la vivienda que usted va a adquirir, en un proyecto certificado, por supuesto. Debe ser una vivienda nueva. Y de ahí usted solo va a pagar el resto del tiempo del crédito, la cuota, pero el gobierno le paga el crédito. Me dice la compañera... La prima, perdón. Sí, me dice la compañera Judith Bellino, con las necesidades de agua que hay en la capital, proyectos de vivienda se vuelven complicados. Y no deja y complicados. ¿Cómo van a resolver el tema de agua para esas 10,000 nuevas viviendas en donde se sabe que por lo menos 5 personas viven por cada familia? Mire, el gobierno del presidente Hernández está apoyando la propuesta del alcalde de la ciudad para resolver el tema del agua en la capital. La semana pasada el alcalde presentó en un evento que se dio en Casa Presidencial con diferentes sectores, el plan de represamiento de agua y gestión de agua de la ciudad capital. Se van a construir una serie de represas que nos van a garantizar tener agua suficiente para el consumo humano en la ciudad, pero ahí se requiere el apoyo del gobierno, porque va a haber que sacar créditos, porque va a haber que hacer la represa del Río del Hombre, por ejemplo, que es la represa que le va a dar a la ciudad el agua que necesita, pero hay otras represas que se van a ir haciendo en las cuencas de los ríos que desembocan aquí en la ciudad capital. Entonces el presidente Hernández ya le dio al alcalde de la capital, a don Tito Afura, el apoyo de que nosotros vamos a acompañarlo en la estructuración financiera de todas las represas que sean necesarias para la ciudad.
Entonces ese es un tema que ya está caminando, pero que eso va a requerir una inversión extraordinaria de parte del país. Me escribe el ingeniero Silvio Lario de la Cámara de la Construcción. Buenos días, esta ley de vivienda es un ejemplo de que cuando se quiere se puede, dice el ingeniero Silvio Lario. Nuestras más sinceras felicitaciones. Lo mismo se puede dar con la nueva ley de contratación del Estado, en la cual también ya trabajamos junto al sector público, sector público y privado. Esperamos esa nueva ley sea también aprobada pronto para corregir vicios que se dan y así mejorar en aspectos de transparencia, competitividad y eficiencia. Todo Honduras ganaría, dice el ingeniero Silvio Lario. Qué bueno que el ingeniero Silvio Lario menciona la ley de contratación del Estado y agradecerle porque él ha sido parte también. Si usted se acuerda que don Silvio era un actor que vivía reclamando la atención de los gobiernos. Yo lo veía a él en los programas de noticieros. Aquí venía, diciendo, mire, el gobierno no le presta atención, los gobiernos no le prestan atención al tema de vivienda, y él era un crítico, y mírelo hoy, porque ha visto no lo que vamos a hacer, sino lo que ya hemos hecho y lo que vamos a hacer en los próximos días. Entonces, hemos logrado que una persona que ha sido crítica no por el gusto de serlo, sino porque veía esa falla, hoy felicita. Pero hace una mención muy importante el ingeniero Silvio, y es que ya enviamos al Congreso Nacional la propuesta de ley de contratación del Estado. El presidente Hernández me decía hace unos días, mire, ayúdeme para ver cómo logramos ilustrar a la comisión de dictamen del Congreso Nacional que esa ley nos surge, porque eso viene a facilitar la tramitología. Nosotros tenemos una ley de contratación del Estado que, aparte de que ha mostrado que no es muy eficiente para el tema de apoyar la transparencia, es una cantidad de requisitos que pide que básicamente hace imposible la ejecución de proyectos en los tiempos que se requieren. Y la administración pública se vuelve excesivamente lenta. Promueve más bien, en algunos casos, por su forma, la corrupción. Entonces necesitamos, y ya está en el Congreso Nacional, ojalá que se ponga dentro de las prioridades. ¿Cómo se complementa la ley de vivienda con la ley de alivio a la deuda? Mire, uno de los grandes problemas que nos dicen los desarrolladores y los bancos, óigame, presidente, le dice, mire, nosotros ya tenemos nuestro proyecto, hicimos estudio de mercado, porque hacen estudio de mercado, no es que solo hacen las casas y empiezan a vender, hacen estudios de mercado, y nos damos cuenta que los trabajadores, la mayoría, están altamente endeudados. Quieren pagar su vivienda, pero no tienen cómo, porque les salen unos 5 pesos al final del mes de sueldo neto. Es decir, una persona puede ganar 30,000 empiras, pero le están saliendo 5,000 empiras. ¿Cómo va a pagar una cuota de vivienda? Entonces ahí es donde el presidente Hernández con los diferentes actores dijeron, bueno, entonces hagamos el programa de consolidación de deuda. Consolidémosle la deuda a los trabajadores, que les quede más dinero en el sueldo mensual. Y entonces le decían a algunos, pero es que se van a volver a endeudar, van a volver a ir a las casas comerciales a comprar el celular más caro, a comprar la refri más cara, el tele más grande, etc. Entonces el presidente por eso ha venido diciendo, liberémosle al trabajador el sueldo y que se endeude, pero que se endeude en vivienda. Nosotros necesitamos que ahí esté el desarrollador y el banco diciéndole, mira, te vas a endeudar, tenés aquí liberado tu salario, con la consolidación de deuda, aprovecha para comprar tu casa. Te sale así la cuota, bien, perfectamente lo puedes pagar. Entonces, el vínculo que hay entre la ley de vivienda y la de consolidación de deuda es que vamos a lograr que los trabajadores que vayan consolidando su deuda, con ese margen adicional de dinero que les queda mensual, paguen la cuota de su casa, paguen el crédito que se les va a dar. Entonces, ese es un tema sumamente importante que necesitamos echar a andar mucho más rápido. Hoy ya tenemos la ley de vivienda, ahora necesitamos echar más rápido la consolidación de deuda de los trabajadores. ¿Cuál es el déficit habitacional actualmente en Honduras? Mire, nuevas viviendas, según los datos que nos ha dado Convivienda, son 300,000, pero mejoramiento de vivienda, más de 1 millón de casas. Es decir, hay más de 1 millón de familias que tienen su casa, pero son insuficientes, son de mala calidad, son de materiales inadecuados. Entonces tienen su terreno, tienen su escritura, tienen alguna construcción,
pero necesitamos llegar con créditos también para que ellos puedan mejorar su vivienda. Al construir todas estas casas y ese proyecto que les ha presentado Tito Asfura, por el gran problema de agua que tenemos, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Cómo ve la construcción de estas viviendas, el servicio de agua? ¿Cómo se ve? Mire, uno de los requisitos que Convivienda pide y se asegura antes de certificar un proyecto es de dónde sale el agua, de dónde va a llegar el agua, porque nosotros no podemos ser irresponsables de apoyar a un desarrollador que le vende la casa a un trabajador y que ahí ve el trabajador de dónde va a sacar el agua. Ese es un tema que dentro de los criterios de certificación de un proyecto toma muy en consideración en este caso Convivienda. También el tema de la infraestructura mínima, es decir, nosotros no solamente apoyamos al desarrollador de vivienda, sino que tiene que haber calidad, garantías para el trabajador de la calidad de la vivienda que se le está entregando para que no sea una estafa. Hasta hoy no hemos tenido denuncias serias de mala calidad en la construcción de las viviendas, y eso es algo que habla muy bien de los desarrolladores de vivienda. Siempre hay fallas, pero lo importante es que se corrija la falla y que haya los mecanismos para que se corrijan y el trabajador esté siempre satisfecho. Ahora, hay otros mecanismos que no hemos hablado en el programa que se han puesto a la disposición, que es el mecanismo de garantía recíproca. ¿Qué es el mecanismo de garantía recíproca? Que le decimos al banco, mire banco, si usted le presta al trabajador y el trabajador pierde su trabajo, nosotros, Fondo de Garantía Recíproca, le vamos a pagar 6 meses y hasta 12 meses las cuotas en las que el trabajador se atrasó. Esos 6 meses o 12 meses le damos chance al trabajador para conseguir otro trabajo, pero que no pierda su casa. Luego se pondrá al día. Esos son mecanismos que están ahí acompañando estos procesos, que muchas veces eso no lo ve el trabajador, eso no lo ve el beneficiario, que hay una estructura que se llama Fondo de Garantía Recíproca que le da confianza al banco. Tiene el bono del gobierno, tiene todo el esquema de lo que hemos hablado, pero además hay otro ente que recibe fondos del gobierno y que le dice al banco, prestale a Raúl Valladares para su casa. Pero es que, y si lo despiden, mira, si lo despiden no te preocupes, yo te voy a pagar 6 cuotas en las que él se atrase. En 6 meses está comprobado científicamente, matemáticamente, mejor dicho, que ese trabajador vuelve a conseguir trabajo y se vuelve a poner al día con su casa. Entonces, son mecanismos de mitigación del riesgo del crédito a favor del trabajador. Entonces, hoy está en ejecución el Fondo de Garantía Recíproca Confianza, en el que el sector privado y el gobierno somos socios y que le estamos garantizando a los bancos, a las cooperativas, que si le prestan a los trabajadores y ésta se queda sin trabajo, de ahí nosotros le pagamos las cuotas en las que se atrase el trabajador en su crédito, mientras él vuelve otra vez a conseguir su crédito. Buenos días. San Pedro Sula parado en desarrollo, déficit fuerte en despacho y entrega de energía eléctrica para nuevos proyectos. En Tegucigalpa, agua, y en San Pedro Sula, energía eléctrica. ¿Qué hacemos, ministro? Bueno, energía eléctrica. Nosotros vamos a hacer una inversión en temas de, no me voy a poner aquí con temas técnicos porque yo tampoco soy experto, pero se van a hacer unas mejoras en los temas de transmisión. Entre la terminal, hay una planta en progreso que conecta con el Valle de Sula, con San Pedro Sula. Necesitamos hacer ahí una inversión aproximada de 5 millones de dólares, que nos va a permitir llevar energía desde el sur del país a San Pedro Sula. Ese es un tema que ya lo hemos analizado bastante. Vamos a tener una reunión esta semana con todos los actores del sector eléctrico para habilitar esas infraestructuras que nos permita suplir las necesidades del Valle de Sula. Obviamente el verano tiene mucho que ver porque se pierde la capacidad de los embalses de las represas hidroeléctricas. El Río Lindo, el Cajón van a perder capacidades porque baja el nivel del agua, pero todo eso se está revisando para mitigar el impacto que va a tener la sequía
y la demanda adicional que hay en la sequía, en la época seca, en la época en que no llueve, de más energía eléctrica, porque están con los aires acondicionados encendidos y el pico es mucho más severo. Estamos trabajando en eso para mitigarlo. Yo tengo la confianza en que pronto vamos a hacer esas inversiones. Bien, aquí sigue la gente escribiéndome por las redes. Dice el señor Contreras, Cris Contreras, ¿aplicará una persona que esté construyendo y por falta de dinero no pudo terminar? Debe acercarse al banco o a la cooperativa y pedirle que le gestione los bonos del gobierno, y en este caso un crédito de 8.7. Ustedes han oído al presidente Hernández hablar de la tasa de 8.7% anual, es decir, menos de 1% mensual en su crédito, para que el banco le preste y usted pueda terminar su casa. James Serimar, buenos días, el proyecto en papel es bueno, pero al solicitar el préstamo en las instituciones autorizadas es imposible obtener préstamo para clase media, aún teniendo su terreno solo para construir. Bueno, habría que ver dónde ha ido él, pero nosotros tenemos los números de los miles y miles de casas que se han construido con créditos hasta 2.2, es decir, 2.200.000 empiras, que se le ha prestado y que es a una tasa de 8.7% la tasa de interés, y que están ahí. Habría que ver, a veces el trabajador está en la famosa central de riesgo y a veces por eso no le prestan. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer gestiones para que le hagan el crédito. Este tema se ve caso por caso, ¿verdad? Sí, claro. Eso es un tema que se hace un análisis de los ingresos del trabajador, pero que el programa funciona, ahí están los hechos. O sea, afortunadamente miles de trabajadores han tenido acceso a su vivienda. Está interesante esto que me dice Marvin Mesa. Yo tengo mi terreno en Tegucigalpa, pero vivo en el extranjero. ¿Podría aplicar a los bonos del gobierno? Bueno, nosotros estamos apoyando a la construcción de vivienda social para las familias que lo requieren, que viven aquí en el país, porque acuérdese que este es un tema social que tiene que ir destinado a mejorar las condiciones de vida de la gente que requiere una vivienda, pero si lo ve como un tema de inversión y no como un tema de resolver el derecho humano de acceso a la salud, ya ese es un tema diferenciado. Para él seguramente habrá créditos en el sistema financiero, ya lo puede ver como una inversión, puede hacer su casa y alquilarle, y eso le sirve como un ingreso. Pero nosotros como política pública lo que estamos haciendo es dándole acceso a las familias que hoy o no tienen vivienda o que viven en condiciones precarias y pueden tener acceso a un crédito para vivienda. Tenemos una fundación en La Ceiba que desea sumarse a colaborar. ¿Cómo podemos tener una cita con don Eval Díaz? Atentamente, doctor Héctor Chesa, presidente de Fonglodes. Para el tema de vivienda no es con Eval Díaz con quien debe hablar, sino con Convivienda. Entre a las plataformas electrónicas, a la página web de Convivienda, la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno. Ahí hay correos electrónicos, contactos, y usted puede llamar, inmediatamente lo van a atender y usted presenta ahí su proyecto y lo van a orientar cómo hacerlo. ¿Alcances de la ley, ministro? Mire, la ley, primero el enfoque que lleva es a los trabajadores y a la clase media. Necesitamos ser disciplinados en el tiempo para que más de 300.000 familias, y especialmente los jóvenes, hoy salen los jóvenes de la universidad y no tienen cómo tener acceso a una vivienda propia. Con estos proyectos, usted joven que está saliendo de la universidad y que de repente tiene un trabajo en el cual va escalando sus ingresos porque va adquiriendo experiencia, se va consolidando y que no puede tener acceso a una vivienda, con estos proyectos del presidente Hernández, estos programas de acceso a vivienda, usted va a tener la posibilidad de tener su propia vivienda e ir consolidando su futuro. Estamos también promoviendo el acceso de clase media, es decir, las personas que ganan ingresos mensuales arriba de los 40.000 lempiras mensuales,
y esta ley le da sostenibilidad en el tiempo. Por primera vez Honduras va a tener una Secretaría de Estado dedicada exclusivamente a ver el tema de vivienda social y el tema de urbanismo. Por primera vez se está tomando con seriedad. Eso le da confianza al sistema financiero, le da confianza a los desarrolladores y le da una opción a los trabajadores para que, o a los empleados públicos o también a los emprendedores que tienen su pequeña empresa, de que van a tener acceso a una vivienda. Cuando este gobierno termine, la aspiración es que el que siga impulse este proyecto que nosotros hemos venido promoviendo con el presidente Hernández. Obviamente, la institucionalidad que se construya y todos los programas solo van a funcionar si hay voluntad política de hacerlo. Cuando no hay voluntad política de empujar algo, pues los programas y proyectos se caen por muy buenos que sean. Nosotros aspiraríamos y queremos dejar en la opinión pública la estafeta ahí para que quienes aspiren a la presidencia de la República de los diferentes partidos hablen del tema de vivienda y se comprometan públicamente no solamente a sostener, sino a ampliar todavía más, porque ya dejamos las bases, los programas y proyectos de vivienda social para que cada vez los hondureños tengan garantizado de parte del Estado el acceso a una vivienda digna. Esa es una responsabilidad del Estado, está en la Constitución de la República, que el gobierno debe crear los mecanismos para que las familias hondureñas tengan acceso a una vivienda digna. Eso es el alcance de esta ley, que crea la institución, que garantiza la existencia de los programas, que garantiza también que va a haber recursos para bonos que le van a permitir a los trabajadores que el gobierno le ponga la prima o que le financie la tasa de interés y que la cuota le quede chiquita para que la pueda pagar en el tiempo. Ese es el alcance, es satisfacer y dar respuesta a una necesidad de la dignidad humana de los hondureños, de las familias hondureñas al tener su vivienda para satisfacer esa aspiración que tienen todos de tener una vivienda digna. Limitantes. ¿Qué limitantes hay en esa ley? Siempre el tema económico, ¿verdad? Siempre es el tema económico. Es decir, el presidente Hernández está dedicando 1.250 millones. Primero empezamos con 300 millones, después llegó Sergio Amaya y dijo, miren, este tema está creciendo mucho, ocupo 500. Empezamos a ver de dónde sacábamos y le dimos 500. Después, miren, fíjense que ha crecido mucho y ocupo 700. Y le dimos 700. Y después, mire que este año vamos a llegar a 900. La demanda del mercado y los bancos me están exigiendo y le dimos 900. El año pasado le subimos a 1.250. Entonces, cuando se aprobó esta ley, dijimos no va a bajar de 1.250, sino que de aquí en adelante debe ir creciendo el presupuesto para destinarlo a la vivienda social. Ese yo diría que es una de las limitantes. Y la otra, diría yo que es el tema de voluntad política. Por lo menos estos 2 años que le quedan al presidente Hernández, vamos a empujar el tema de vivienda con decisión. Habrá que ver qué va a decir el próximo presidente que el pueblo hondureño elija. Sí, antes de pasar a otro tema que es importante, en resumen, ¿cómo siente que ha sido aprobada esta ley de vivienda que aparece ya hoy en la Gaceta? Mire, yo quiero agradecer al Congreso Nacional, a su presidente, el doctor Mauricio Oliva, por haberse comprometido y haber hecho su trabajo de concertación a lo interno con las diferentes bancadas para aprobar esta ley. Así que nuestra gratitud y reconocimiento a su liderazgo. También aprovechar para agradecer al diputado presidente de la comisión, David Chávez, que fue quien lideró este trabajo que durante muchos años, 2 años, estuvo ahí trabajando para sacar esta iniciativa. Aprovecho para agradecerle. Detrás en esa comisión hubo una cantidad de diputados de otros partidos que también colaboraron. Esta es una ley que logró un alto grado de consenso. Hubo algunos que no apoyaron, pero como dije hace un rato, no vale la pena detenerse a mencionarlos, pero nos satisface que lleva un respaldo político importante esta ley marco de vivienda. Bien, gracias sobre ese tema. Voy a aprovechar los últimos minutos para hablar de salud. Entiendo que se avecina un gran desarrollo en salud pública. Ayer
hubo una alarma por una señora que anunció que tenía síntomas y era tos. No hay coronavirus en el país. Ministro, ¿qué hay en salud y también la prevención de esto del coronavirus? ¿Qué ha platicado con la ministra? Sé que usted tiene bastante diálogo con la ministra Alba Flores. ¿Qué viene para salud en el país? Mire, primero en el tema del coronavirus, queremos decirle al pueblo hondureño que el sistema de salud está preparado para atender esa contingencia, es decir, hay un monitoreo de las personas que entran y salen, sean hondureños o no, del país, de una manera seria y responsable. Ayer vimos un episodio que lo comentábamos extra cámara, cómo se abalanzó la prensa sobre una persona que llegó. Eso nos deja una reflexión. Imagínese, todos sabemos que un virus, sí, por mucho que le ponga usted la cámara, no lo va a ver. Y que además el virus es altamente contagioso. Lo que va a coger el camarógrafo. Lo que va a ver el camarógrafo y el que va con el micrófono es que contagiarse. Es parte de la educación que creo que debemos tener. Y lo otro es cómo respetamos la intimidad de una persona. Exhibir un paciente públicamente el daño que le hacemos a la persona, solo basta pensar, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera mi hijo? ¿Y si fuera mi hermano? Me gustaría que lo exhibieran así. Son reflexiones que creo que todos debemos hacer, ¿verdad? Entonces, en ese tema de este virus que está afectando mucho, especialmente la región de Asia, en nuestro planeta, en Honduras se está atendiendo de manera diligente. De ahí lo que viene en salud. Mire, afortunadamente estamos con un programa de infraestructura en materia de salud. Hay hospitales que ya tienen financiamiento. El hospital de traumas, por ejemplo, es un tema que el presidente Hernández con la secretaria de salud han estado empujando. Tenemos ahí un crédito ya adquirido para construir ese hospital de traumas. La cantidad de traumas por accidentes de tránsito y otro tipo, pero especialmente por accidentes de tránsito, es impresionante. Es la segunda causa de muerte de los hondureños. Yo lamento aquí que no hayamos logrado constituir este sistema que se visualizó antes de tener un sistema de control vehicular, de controlar las velocidades en las carreteras, de la inspección vehicular. Lamento que no lo hayamos por oposición, porque se echó todo el mundo en contra de estos mecanismos, pero cuando se hace así, lo que se consigue es pagar en vidas humanas, o con vidas humanas no tener sistemas de control en las carreteras. Porque ahora las carreteras están bien, entonces hay que correr. Y todo el mundo quiere llegar en 2 horas a San Pedro Sula. Entonces, solo hay una persona que es una amiga del Partido Liberal, que es la única que yo sé que puede llegar en 2 horas de San Pedro Sula a Tegucigalpa y viceversa. Pero el resto nos exponemos, entonces es un tema de educación. Pero bueno, hay un hospital del trauma en construcción, hay un proyecto de mejora del hospital escuela, del Catarino Rivas, de todo el sistema hospitalario, pero hay un tema muy importante que nosotros esperamos ya echar a andar en este año, que se llama la Red Integral de Servicios de Salud, tanto para el sistema de salud pública como para los cotizantes del Seguro Social. ¿Qué significa eso? Atención médica en su domicilio y atención médica a través de dispositivos electrónicos como el celular. ¿Qué le parece, Raúl, si usted, en vez de hacer una cita con un médico especialista o un médico general, usted se mete al celular y en una app, en una videoconferencia con un médico certificado, usted le dice, mire doctor, tengo estos síntomas, y el doctor va haciendo la consulta? Cuando no requiere otro tipo de exámenes, eso lo califica el doctor. Ahí tenemos lo que llama atención primaria de salud. Para que me lo explique bien, le voy a decir lo que pensé. No es que soy pesimista, pero en Honduras eso, dije, a mi cerebro
vino eso. En Honduras se va a poder hacer eso. Sería fabuloso. Lo van a poder hacer. Es más difícil hacer 24,000 casas en Honduras que hacer una app para atender a la gente. Para que un médico certificado por la Secretaría de Salud atienda a Raúl Valladares en su oficina, en su carro, donde tenga conexión y le dé su receta, que se la mande por correo electrónico o que se la mande por WhatsApp y usted se vaya a un dispensario. Pero y que le dé su medicamento. el pueblo, ¿cómo va a ser? El pueblo, eso es para el pueblo. Si nosotros ya basta con ver las estadísticas que nos da Conatel y tenemos más del 60% de la población tiene smartphones y la gente compra sus paquetes. WhatsApp, todo el mundo tiene WhatsApp. Y además, la conexión que ocupa para una videollamada con un médico certificado, eso va a estar al alcance y nosotros ¿De dónde esperamos surgió sacarlo. esa idea? Fíjese que no se nos ocurrió a nosotros, eso ya funciona en Guatemala, eso ya funciona en Israel, eso ya funciona en otros países. En realidad no estamos inventando nada, lo que estamos trayendo es la innovación y la tecnología de otros países que la vamos a echar a andar acá, para que no tengamos las colas en los hospitales, en los centros de salud, sino que el hondureño, el trabajador sobre todo, pues a tener acceso a través de una app y hacer su consulta. Ahora, si ya el médico detecta que Raúl Valladares no es suficiente la atención primaria, lo va a remitir, pero ya de manera ordenada y le va a decir vaya a tal lugar, a tal hora, ahí lo van a atender, pero ahí ya vienen los exámenes, ya viene, a veces el médico tiene que palpar, pero una gripe, por ejemplo, u otro tipo de enfermedades, eso con una llamada, eso se le llama telemedicina, eso funciona en España, o sea, no estoy hablando aquí de cosas que son traídas de Marte o de la Luna, son cosas que ya funcionan. ¿En cuánto tiempo se puede desarrollar esto? Nosotros estamos trabajando, hace 2 días vimos con el presidente Hernández estas propuestas, estamos afinando números, nosotros esperaríamos que a finales de año ya estemos lanzando este proyecto. Ministro, El 80% de la población demanda atención primaria de salud, el 80%. Quiere decir que si nosotros echamos a andar la atención primaria de salud con médicos en los barrios, en las colonias, con la app, mejorando todos los centros de atención en las comunidades de la población hondureña, vamos a atender al 80% de manera mucho más eficiente. Ese es un tema que estamos llevando a cabo y como le decía en un programa anterior, tenemos 13 hospitales ya con 0 mora quirúrgica y además el 100% de los hospitales con más de un 85% de abastecimiento de medicamentos. ¿Le está apostando la modernización de la salud? La modernización de la salud, la innovación en materia de salud. Ese es un tema, mire, es que Honduras es un país joven. Entonces el hondureño, como la mayoría somos jóvenes, queremos ese tipo de soluciones. De repente yo necesito una consulta y una llamada con mi médico que está certificado o con un psicólogo, hasta psicólogo puede usted hacer la consulta a través de esas apps. Entonces es un tema de innovación y ya es una exigencia. Fíjese que ya no es ni siquiera un invento que nosotros estamos introduciendo acá como gobierno, es una exigencia de la población el tema de innovar para atender a la población en tema de salud, en tema de educación y en otros servicios que el gobierno o las instituciones públicas deben ofrecer a la población hondureña. En otro programa vamos a hablar más de salud. Finalmente, y ya en un tema electoral, hay dudas sobre las reformas electorales. ¿Qué piensa usted como ministro de la Presidencia y hombre cercano al presidente del país? Mire, nosotros creemos que lo importante es que haya acuerdos de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Que haya acuerdos. No importa las reformas que vayan a hacer, pero que haya acuerdos. Y que haya un pacto que quien resulte ganador en las próximas elecciones va a tener el reconocimiento de quien pierde en las elecciones. Solo uno puede ganar la presidencia de la República. Entonces, el que pierda debe salir a reconocer el triunfo del otro. ¿Saben por qué?
porque eso es un compromiso con Honduras, es un compromiso con el país. Ojalá que los que tienen la costumbre de ganar todas las elecciones sin ganarle en las urnas, que dicen ganamos, nos hicieron fraude, nosotros ganamos. Por ejemplo, Salvador Narrala dice que ganó 2 elecciones. Ganó en el 2013, pero doña Xiomara Castro dice que ella ganó también. En el 2017 Narrala dice que ganó y después salió diciendo que no le dieron las actas, que los de Libre le escondieron las actas. Entonces está reconociendo que él salió a decir que ganó sin tener las pruebas. Ojalá que esa gente tengan la decencia con Honduras, con el país, de que si no ganan, reconozcan y no estén llevando al país a un nuevo episodio de violencia como lo tuvimos desgraciadamente a finales del 2017 y principios del 2018. Eso es lo que nosotros esperamos. No importa qué acuerdos lleguen, pero lleguen acuerdos para que Honduras no vuelva a sufrir la pena de pasar una situación como las últimas elecciones. ¿Su mensaje a la población cuál es? Mi mensaje es que... empezando por la vivienda. Correcto. Mi mensaje para el pueblo hondureño es que el presidente Hernández está trabajando en crear condiciones para dignificar la vida y las condiciones de las familias hondureñas, especialmente de los trabajadores, de los jóvenes, a través de los programas de vivienda social. Así que vamos a seguir trabajando. Pronto vamos a lanzar una plataforma electrónica para que usted pueda tener acceso y sepa dónde están los proyectos, cuánta cuota le sale y qué bancos le prestan. Y puede hacer todo el trámite en línea de la nueva casa que usted va a adquirir. Y los jóvenes que están familiarizados con las plataformas electrónicas y redes sociales van a poder hacerlo en línea. Eso es algo que el presidente Hernández va a dejar como un legado de su gobierno. Y esperamos cerrar el final del periodo del gobierno del presidente Hernández con más de 40,000 viviendas construidas, que sería realmente un hito en materia de gestión social de un gobierno, y que los próximos gobiernos puedan seguir ampliando y fortaleciendo estas políticas públicas y estos cimientos que ha sentado el presidente Hernández. Ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. El ministro Eval Díaz, hablando hoy de la ley de vivienda, de la aprobación, ya hoy aparece en la Gaceta, habla de que al finalizar el gobierno, cerca de 40,000 viviendas habrá desarrollado el actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Les recuerdo, a las 9:45 de la noche en DTV, en Canal 12, en Cable Color, 19 en Tigo, se repite este programa. Tengan buen día.